Como les dije, vamos a dar un breve repaso de funciones trigonométricas y sus aplicaciones y ecuaciones trigonométricas, ¿verdad? Para empezar, tenemos lo que son las funciones y las confunciones. Una función trigonométrica de un ángulo es igual a la cofunción del complemento del ángulo. Es decir, si alfa más beta es igual a 90, entonces seno de alfa es igual a coseno de beta, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la función seno. Lo que nos está diciendo es que la cofunción de la función trigonométrica seno es coseno. Y esto solamente se cumple si tenemos ángulos complementarios, ¿verdad? Entonces, de secante, su cofunción es cosecante y de tangente, su cofunción es cotangente. Entonces, estas relaciones nos van a servir de repente si queremos reducir una expresión trigonométrica o si queremos demostrar una identidad. Entonces, después vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Y cómo podemos ver esto visualmente mejor? Si alfa más beta es igual a 90, necesariamente si estamos hablando, por ejemplo, de un triángulo, esto va a ser necesariamente un triángulo rectángulo. Porque hay que recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Entonces, si dos ángulos suman 90, necesariamente el tercero tiene que ser un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Entonces vamos a demostrar esta primera igualdad para que sea un poquito más gráfico nomás. Si nosotros tomamos este ángulo alfa que está acá, si hacemos seno de alfa, esto es igual al cateto opuesto, que es el lado que está, como dice su nombre, opuesto al ángulo, en este caso es A, sobre la hipotenusa, que en este caso es C. Ahora vamos con el ángulo beta. Si yo voy a tomar el coseno de beta es cateto adyacente, que es el que está pegadito al ángulo, en este caso va a ser A, sobre también la hipotenusa que es C. Entonces acá con este ejemplo sencillo podemos demostrar que se cumple esta igualdad, ¿verdad? Y análogamente si sacamos secante alfa, cosecante alfa, se va a demostrar que son iguales, ¿verdad? ¿Se entiende hasta ahí? Ok. Luego tenemos lo que son las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son aquellas igualdades que se verifican para cualquier valor del ángulo que aparece en la igualdad. Existen identidades que no parecen como tales al observarlas porque tienen sus dos miembros diferentes. En esos casos, se las pone en evidencia reduciendo sus miembros a una sola expresión trigonométrica, para la cual se realizan las sustituciones permitidas por las funciones fundamentales. Y bueno, acá tenemos un breve repaso de las fórmulas que van a estar utilizando mayormente para resolver los ejercicios, ¿verdad? Em, yo les diría que sepan bien esta parte del triángulo rectángulo, porque sí o sí sale un ejercicio de esto. Y no es muy difícil y no es tampoco tedioso de resolver. Si ustedes saben la fórmula, van a poder resolver tranquilamente. Entonces, para seno de x, como habíamos hecho hace rato, tenemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Podemos despejar el cateto opuesto, podemos despejar el cateto adyacente, para luego reemplazar en la tangente, que la tangente de x es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Entonces reemplazamos estas expresiones, se nos simplifica la h y nos queda finalmente que tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x, ¿verdad? Y análogamente
reemplazando en cotangente, que tenemos que es el recíproco de la tangente, que son estas fórmulas que están acá justamente. Como cotangente es 1/tangente, entonces solo hay que invertir esta fracción, ¿verdad? Nos queda coseno de x sobre seno de x. Si ustedes manejan esto de acá, sencillamente van a poder resolver los ejercicios de triángulos rectángulos porque es netamente aplicación de fórmula lo que sale. De repente a veces les habla de una persona que levanta la vista a cierto ángulo y que ve un objeto con cierta altura y es nada más para formar el triángulo rectángulo. De repente ahí lo que se pueden equivocar con el tema del ángulo o cosas así, pero no es tampoco nada difícil. Y eso vamos a estar viendo también en los ejercicios más adelante. Y por último, tenemos las fórmulas fundamentales. Esto también les va a servir muchísimo para reducir o para resolver ecuaciones trigonométricas, ¿verdad? Primero tenemos el más conocido, digamos, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, ¿sí? Si nosotros sabemos esta fórmula, ya podemos deducir las otras dos, ¿verdad? Con que sepan el primero, ya está. No hace falta que memoricen las otras. Si pueden, mejor, pero tampoco hace falta, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si yo esta expresión la divido entre seno cuadrado? Cada término. Yo sé que 1/seno cuadrado de x va a ser cosecante cuadrado de x. ¿Por qué? Porque es su recíproco y está elevado al cuadrado nada más. Esto se me simplifica, me queda 1 y esto de acá sabemos que es cotangente, pero que está elevado al cuadrado. Y esta expresión, por ejemplo, había salido en un examen. Te decía, dada la expresión 1 más cotangente cuadrado de x, ¿a qué es equivalente? Decía. Y te daba las opciones. Seno cuadrado, tangente cuadrado, cosecante cuadrado. Y acá, si ustedes saben esta fórmula, no van a dudar y van a marcar cosecante cuadrado de 1, ¿verdad? Ahí ya es un punto gratis, digamos. Y si no saben, bueno, dividen toda la expresión. Tienen que saber nomás que cotangente cuadrado es coseno cuadrado sobre seno cuadrado. Entonces, todo tengo que dividir entre seno cuadrado de x. Es una forma de deducir, ¿verdad? Si es que no se acuerda. Lo mismo con el ejemplo de abajo. Lo único que hizo acá es dividir toda la expresión entre coseno cuadrado de x y nos queda que secante cuadrado de x es igual a tangente cuadrado de x más 1. Y este también había salido en un examen. Así que de por ahí tengan en cuenta para saber esta fórmula o por lo menos saber deducir. Y bueno, otras fórmulas que yo no vi casi nada, por no decir nada, en los ejercicios son las fórmulas de arco mitad, que son las que tienen x sobre 2 en el argumento, y arco doble las que tienen 2x, ¿verdad? Estos que están acá. No vi ejercicios con estas fórmulas, pero no está de más que sepan porque forma parte de los ejes temáticos, ¿verdad? Entonces, seno del arco mitad es raíz de 1 menos coseno de x sobre 2. Coseno de arco mitad es raíz de 1 más coseno de x sobre 2. Luego, tangente del arco mitad, este ya no hace falta que memoricen porque sabemos que es seno sobre coseno. Si yo divido esta expresión y esta otra expresión, se me va a simplificar el 2 y me va a quedar raíz de 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x. Ahora, para el arco doble, seno de 2x es igual a 2 seno de x por coseno de x. Y coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Esta expresión de acá se puede dejar en función de coseno nada más o en función de seno nada más. ¿Cómo? Con la fórmula que estaba acá.
la fórmula fundamental. Yo puedo despejar, puedo decir que seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x. Y eso reemplazo en esta ecuación. Entonces yo voy a tener todo en función de coseno y viceversa. Si quiero dejar todo en función de seno, bueno, despejo el coseno y reemplazo acá. Y por último, la tangente. Acá sí va a ser un poquito más tedioso de hacer seno sobre coseno, ¿verdad? Entonces, mejor que se memoricen esta fórmula, que es 2 tangente de x sobre 1 menos tangente cuadrado de x. Y bueno, eso fue el breve repaso, digamos, de las fórmulas que vamos a utilizar con mayor, ¿cómo decirlo? Vamos a usar más veces, ¿verdad? Entonces, para empezar, vamos a hacer esta identidad trigonométrica. Una identidad trigonométrica siempre se trabaja de un solo miembro, ¿verdad? Yo tengo que elegir, ¿trabajo con el miembro izquierdo o trabajo con el miembro derecho? Cualquiera de las dos eh, se puede hacer. En el caso del examen, puede ser que les coloque una expresión como esta y les dé varias opciones. Y ustedes tienen que ver a cuál pueden llegar a partir de esta expresión, ¿verdad? Entonces, supongamos que les da esta expresión de acá. Y una de las opciones es todo esto que está acá. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es cambiar la función hasta llegar a una expresión similar. Por ejemplo, nosotros sabemos que cotangente era igual a coseno sobre seno. Coseno de x sobre seno de x. Y el otro miembro se mantiene igual, ¿verdad? Entonces vamos a ir trabajando nomás esta expresión. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá puedo sumar, me va a quedar seno de x por 1, seno de x, más coseno de x. Y todo esto sobre seno de x. ¿Sí? Hice un mínimo como un múltiplo nada más. Eh, si yo vuelvo a separar, seno puedo separar con este, me va a quedar 1 más coseno sobre seno, que era cotangente. Entonces, sencillamente nosotros cambiando la función cotangente pudimos llegar a toda esta expresión, ¿verdad? Así que nada más eso es la identidad trigonométrica. A partir de una, llegar a la otra. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, estos ejercicios no son tan comunes, pero para que sepan también de por ahí si sale este año. Vamos con un ejemplo sobre las cofunciones. Sea alfa más beta igual a 90 grados, demostrar tangente de beta sobre seno de beta es igual a cosecante de alfa. Entonces, si nosotros teníamos que los ángulos son complementarios, es decir, la suma es 90, podemos reemplazar por su cofunción. La cofunción de tangente, si veíamos en la primera diapositiva, tangente era igual a cotangente y seno era igual a coseno. Entonces vamos a reemplazar tangente de beta, tangente de beta va a pasar a ser ahora cotangente de alfa. Y seno de beta va a pasar a ser ahora coseno de alfa. Entonces vamos a reemplazar cotangente a que también era igual. Era igual a coseno sobre seno. Entonces coseno de alfa sobre seno de alfa por 1 sobre coseno, porque seno estaba en el denominador. Entonces este es lo que vamos a reemplazar. Por 1 sobre coseno de alfa.
Lo único que hice fue reemplazar la tangente por cotangente y a su vez cotangente reemplacé por coseno sobre seno. Acá para que no se confundan, este es un producto, un punto. Bueno, coseno puedo simplificar y me queda 1 sobre seno. Pero 1 sobre seno, ¿a qué era igual? A cosecante. Es su recíproco. Entonces, finalmente, esta expresión nos queda igual a cosecante de alfa. ¿Se entendió? Sí se entendió, bro. Es básicamente cambiar fórmulas. Exactamente. Justamente para eso hice un pequeño repaso hace rato para que puedan tener, digamos, frescas las fórmulas y puedan entender cómo voy reemplazando, ¿verdad? Identidades Sí. trigonométricas es eso, cambiar por otras funciones, ya sea su recíproca, su conjunción, si es que se cumple esto de acá, ¿verdad? De que sumen 90. Sí. Bueno, si no hay dudas, paso al siguiente. Este sí salió en un examen el año pasado y dice, reducir la siguiente expresión trigonométrica. Tenemos cotangente de x por seno de x sobre coseno de x menos cosecante de x por seno de x. Mi recomendación es siempre dejar todo en función de seno y coseno. Siempre, porque generalmente es eso lo que se nos va a simplificar. Entonces, cotangente dijimos que era coseno de x sobre seno de x. Por seno de x dejamos igual sobre coseno de x también. Menos cosecante era el recíproco del seno. Entonces me va a quedar 1 sobre seno de x por seno de x. Y si se fijan, coseno puedo simplificar con coseno, este seno también puedo simplificar con este seno, este también con este. Entonces finalmente me queda 1 menos 1 y eso es igual a 0. Sencillamente era reemplazar las funciones por, en este caso, yo decidí hacer por seno y coseno. Puedo reemplazar también seno sobre coseno por tangente y luego yo sé que cotangente es 1 sobre tangente y ahí se me simplifica, pero ya depende de cada uno. Este siempre es el camino más básico, digamos, porque sí o sí se les va a simplificar algo. No les van a dar una expresión que con seno y coseno no se pueda simplificar, ¿verdad? ¿Se entendió? Profe, el otro uno de dónde sale. Ah, el de la izquierda. Sí, Bueno, nosotros simplificamos coseno con coseno y seno sobre seno. Cuando nosotros simplificamos un producto, no es que queda cero, acá realmente está quedando uno, porque acá realmente hay un coseno de x y acá también tengo uno seno de x, ¿sí? Siempre yo tengo un coeficiente, ¿verdad? Es el numerito que le acompaña, pero nosotros estamos acostumbrados a que no se escriba. ah, ya entendí, profe, gracias. Dale. No sé si me escribieron algo acá. ¿Por qué cosecante es igual a 1 sobre 100? Bueno, si nos fijamos en las fórmulas que vimos hace rato, en donde dice recíprocas, esto de acá es cosecante. Es una nomenclatura que se usa también, CSC, pero esto es cosecante. Y nos dice que es igual a 1 sobre seno de x. Entonces, por eso nosotros reemplazamos acá con seno, para que se nos pueda simplificar más. Profe, esa expresión trigonométrica no debe quedar siempre uno. A ti te dio cero. O sea, según yo recuerdo en mi clase y eso me decían siempre así. No sé si es verdad. No, pero acá este es un menos. Sí, Todo esto que está acá, esto de acá se nos simplificó, ¿verdad?
Sí, Al simplificarnos, acá realmente nosotros tenemos uno por todo esto. Entonces, si esto se simplifica, queda uno, uno por uno es uno, menos todo esto es uno también. Ya demostramos acá que se simplifica todo. Entonces me queda uno menos uno, cero. cero. Sí. Pero nunca al simplificar una expresión me va a quedar cero. Acá porque yo tengo una resta nada más. Sí, ¿Está bien? sí. Eso es lo que ellos siempre se referían a mi profesora y eso no. Ujú. Y la respuesta correcta acá es cero. Cero. ¿Se entendió el tema del cosecante? Sí, profe. Hay que memorizar fórmula ya. Exactamente. No da gusto, pero hay que memorizar. Como les digo, mm, realmente estas deben saber, son súper importantes. Estas, la de seno, coseno, tangente también. Y acá por lo menos sepan este, sí o sí. Pitágoras. Bueno, vamos a pasar al siguiente que es ya un ejercicio de triángulos. En este caso tenemos un triángulo rectángulo y ya nos da el gráfico, dice. Al situarse, ¿sí? Decime, Fiorella. Profe, ¿será que puedes volver a repetir o a mostrar el primer ejercicio? El primero, Sí, el primero sería este, de la identidad trigonométrica. ¿O cuál? sí, ese, profe. Acá, bueno, primero voy a explicar este y después voy a responder el que está ahí. Nosotros teníamos que una identidad trigonométrica es básicamente, nos dan una expresión y tenemos que llegar a la otra. Yo puedo elegir la que quiera en este caso, pero en el examen, como es selección múltiple, les puede colocar esta expresión que está acá, 1 más cotangente de x, y les va a dar las opciones, distintas expresiones, y ustedes tienen que llegar a una de ellas, ¿verdad? Entonces, yo elegí trabajar con 1 más cotangente de x. Si nosotros recordamos de las fórmulas que habíamos visto, cotangente de x era igual a coseno de x sobre seno de x. Acá está, este. Entonces, si nosotros reemplazamos cotangente de x por coseno de x sobre seno de x, ¿verdad? Y acá capaz a muchos se les confundió porque hice muy directo ya mi suma. Pero vamos a hacer de nuevo. Nosotros tenemos el divisor que es, el denominador, perdón, que es seno de x, ¿verdad? Entonces yo hago seno de x, acá tengo 1 realmente, seno de x dividido 1, seno de x, ¿sí? Seno de x por 1 es seno de x, más seno de x dividido seno de x es 1. 1 por coseno de x es coseno de x. Entonces ahí queda la expresión que está a la derecha, que es a lo que queríamos llegar. ¿Se entendió más o menos ahí? Sí, ya entendí, ya, profe. Hiciste suma de fracciones. Exactamente, una suma de fracciones, pero en este caso tenemos funciones trigonométricas. Ah, ya entendí, profe. Demasiado rápido no me hiciste hace rato, por eso me confundí. Perdón. Sí, voy a hacerles pasito a pasito. Mentira, Bueno, profe. Más rápido hace. es que tenemos muchos ejercicios que hacer, así que hay que meterle. Vamos a ir a la pregunta de Samira. ¿Por qué el coseno de x va dividiendo el seno de x nomás? Mm,
¿En qué parte te referís, Amira? En la primera, dice que en la parte de arriba dice cotangente de x por seno de x sobre coseno. Y Sí, vos igualaste el coseno sobre seno, o sea, la igualdad de cotangente, sí, este de acá. y, sí, y el coseno le divide a seno nomás. Ah, Entonces, porque esto pues yo puedo separar porque es un producto, ¿verdad? Este es un producto, entonces yo puedo reemplazar, digamos que puedo separar, mejor dicho, cotangente por un lado por seno sobre coseno. Porque ¿qué pasa si yo le multiplico también a cotangente acá abajo? Me va a quedar coseno cuadrado de x ya acá, porque es un producto. Si yo, por ejemplo, quiero separar cotangente sobre coseno por seno sobre coseno. Este es un producto. Entonces me va a quedar cotangente por seno sobre coseno por coseno, ya va a ser coseno cuadrado. Entonces necesariamente si yo voy a separar esta expresión, una vez nomás tengo que colocar. Porque si no ya no me va a quedar más la misma expresión. No ya, sé ya entendí, gracias. si ahí se entendió. Bueno, ok, creo que no hay más dudas de esta parte. Así para poder pasar a triángulos. Bueno, decía en el ejercicio, al situarse a cierta distancia de la base de un árbol, se ve la cima de este con un ángulo de elevación de 60 grados. ¿Con qué ángulo de elevación se verá la cima del árbol a una distancia igual al triple que la inicial? Bueno, cuando nos habla de ángulo de elevación, siempre o casi siempre ya es ya algo de triángulos, rectángulos, ¿verdad? Entonces el ángulo de elevación, en este caso vamos a suponer que hay una persona acá, ¿verdad? Acá hay una persona y nos dice que se sitúa a cierta distancia de la base del árbol y se sitúa a una cierta distancia que le llamó D. No sé si se ve bien, pero acá hay una D. Y nos habla de ángulo de elevación. Ángulo de elevación es que él levanta la vista para ver en este caso la copa del árbol, ¿verdad? La cima, ¿sí? Entonces, este ángulo que forma lo que ve el observador, digamos, con el suelo, ese es el ángulo de elevación, que en este caso es de 60 grados. Y nos pide el ángulo de elevación, que va a ser este, en que verá la cima del árbol a una distancia igual al triple que la inicial. Entonces, si inicialmente estamos a una distancia D, ahora vamos a situarnos a una distancia de 3D, 3 veces la distancia inicial. Y acá es donde se usan los conceptos de seno, coseno y tangente. ¿Qué datos nosotros tenemos? Tenemos que esta altura es h, tenemos la distancia D y tenemos el ángulo, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos en el ángulo, H que es para este ángulo, es el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque acá es recto. Este triángulo acá es recto. Acá está formando 90 grados. Y siempre el opuesto al ángulo de 90 es la hipotenusa. Entonces, este sería la hipotenusa del triángulo más grande y este la hipotenusa del más chico. Pero como no tenemos datos de esas medidas, no nos sirve. Vamos a centrarnos en lo que sí tenemos. Entonces, H es el cateto opuesto y D es el cateto adyacente. Adyacente es siempre el que está pegado al ángulo, opuesto el que está al otro lado. ¿Qué fórmula era
cateto opuesto sobre cateto adyacente, Tangente. tangente. Entonces vamos a usar tangente de 60 grados. Y va a ser cateto opuesto, H, sobre cateto adyacente, que es D. Ahora vamos a ir al triángulo más grande, donde tenemos el ángulo de X, para que es lo que queremos hallar. También su cateto opuesto es H, pero su cateto adyacente es 3D. Entonces tenemos opuesto y adyacente, nos conviene usar tangente de X. Igual a opuesto, que es H, sobre adyacente, que es 3D. Bueno, nosotros acá tenemos en común H y D, pero H va a ser más fácil de despejar. Entonces vamos a despejar. Esta D que está dividiendo va a pasar al otro miembro multiplicando. Exactamente. Entonces nos va a quedar D por tangente de 60. Lo mismo con el otro. 3D está dividiendo, va a pasar multiplicando. ¿Y qué tengo acá? H es igual a H, ¿verdad? Es como que yo tenga acá 1 igual a todo esto y 1 es igual a todo esto. Si 1 es igual a 1, entonces estas dos expresiones necesariamente tienen que ser iguales también. Entonces puedo igualar. Me va a quedar D por tangente de 60 es igual a 3D por tangente de X. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte, verdad? H es igual a H necesariamente, porque es una constante, es la altura del árbol. Entonces yo puedo igualar estas expresiones también. Bueno, acá yo tengo netamente productos, no hay ninguna suma, ninguna resta, entonces puedo simplificar esta D con esta D, ¿verdad? Porque este está multiplicando, pasaría dividiendo y ahí se va a simplificar nomás luego con esta D. Bueno, tenemos tangente de X igual a el 3 que estaba multiplicando, va a pasar dividiendo. Me va a quedar tangente de 60 sobre 3. Y ahora, para despejar la X, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con la tangente? Hacer la función inversa. ¿Cómo? Hacer la inversa de la La tangente. inversa de la tangente. Excelente. Tangente a la menos 1 de tangente de 60 sobre 3. Y esto tengo que meter en la calculadora, ¿verdad? Acá está lo que les dije que le iba a mostrar un poquitito también, ¿verdad? Vamos a cargar todo esto en la calculadora. Tenemos shift, tangente, tenemos una división, o sea, una fracción, tangente de 60 sobre 3. Y ahora, por ejemplo, me doy cuenta que mi calculadora está en radianes. Eso también, ojo, no sé si ya vieron los memes de mi calculadora estaba en radianes. Vamos a probar, vamos a ver cuánto nos sale. 0,1. 30 sale, profe. Sí, sí, 30 sale. Pero yo quiero que vean esto. Mi calculadora está en radianes, no está en el sistema sexagesimal. ¿Qué pasa si yo cargo un ángulo y pongo en el sistema sexagesimal? Me va a salir mal. No me va a salir la respuesta correcta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar el modo de mi calculadora. Estaba en radianes. Yo necesito que esté en sexagesimal, que es este que está acá, de eje. Entonces, Delgado. vuelvo a resolver y ahí ya me sale la respuesta correcta, que es 30, que dijo la compañera.
Entonces, esos detalles tienen que cuidar con su calculadora, porque a veces, no sé, tocan todo y se desconfigura, ya me pasó cuando empecé a usar recién la calculadora, entonces atiendan, porque van a decir, no, pero yo hice todo bien mi proceso y el 0,1 no está entre las opciones, ¿verdad? Ni cerca luego. Entonces, atiendan, sepan usar su calculadora, ¿sí? Porque es una herramienta que les va a ayudar muchísimo, pero que también les puede perjudicar si es que no atienden, ¿verdad? Y nada, básicamente eso fue este ejercicio. No sé si hay alguna duda. Ninguno. Bueno, y este es un ejercicio clásico de triángulo rectángulo, ¿verdad? Este sí que ya es un poquitito más complicado, digamos, de lo que suele salir, ¿verdad? Si este entendieron, no hay problema. Este es un tema de año anterior. Dice, una escalera se encuentra apoyada a un muro y forma con el suelo un ángulo de 60 grados. Acá ya luego. Y dice, forma con el suelo un ángulo de 60. Entonces yo tengo la escalera, este es el suelo, entonces este ángulo de acá lo que es 60 grados, ¿sí? Y la pared sabemos que es recta, entonces acá es 90 grados, ¿sí? Es un triángulo rectángulo. Si la altura del muro es de 4 raíz de 3 metros, todo esto mide 4 raíz de 3, hallar la longitud de la escalera. Entonces, nosotros queremos hallar L, todo esto. Y bueno, me vuelvo a fijar. Yo tengo el ángulo de 60, tengo la altura y quiero hallar la longitud de la escalera. Este sería mi cateto opuesto, ¿verdad? Pues estamos usando este ángulo. Y la L sería mi hipotenusa, ¿verdad? Vamos a llamarlo en maya así, vamos a llamarle H. Entonces, ¿qué yo tengo que usar si tengo cateto opuesto e hipotenusa? ¿Qué función? Seno. 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 Entonces, Mm. seno de 60 es igual a mi cateto opuesto, que es 4 raíz de 3, sobre la hipotenusa H, que es lo que queremos hallar. Entonces, vamos a despejar la H. Está dividiendo en el segundo miembro, entonces va a pasar multiplicando. Y el seno de 60, que está multiplicado por 1 realmente, pero como les dije, no se escribe, va a pasar también dividiendo. Finalmente, h nos va a quedar 4 raíz de 3 sobre seno de 60. Y esto directo también llamarán en su calculadora, ¿verdad? Bueno, yo tengo una fracción, 4 raíz de 3 sobre seno de 60. Me fijo que esté bien mi calculadora, es igual 8. Entonces, h finalmente es igual a 8 metros. ¿Vieron lo sencillo que es el ejercicio? Si ustedes manejan seno, coseno, tangente, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, si saben identificar, es directamente una aplicación de fórmula y despejar la variable que yo necesito. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, otro ejercicio que este salió el año pasado dice, desde un punto situado a una distancia horizontal de 15,48 metros de la base de una torre, se observa la parte superior de la torre con un ángulo de elevación de 60 grados. Calcular la altura aproximada de la torre. Bueno, nosotros tenemos
una torre nos dice que sería esto de acá. Esto de acá sería la torre. Y acá tenemos el observador. Entonces el observador levanta la vista respecto siempre al suelo y nos dice que es de 60 grados, ¿verdad? Ángulo de elevación. Siempre ángulo de elevación es respecto al suelo. Acuérdense. Ángulo de elevación es respecto al suelo. Y acuérdense que la torre no puede estar inclinada, ¿verdad? La torre tiene que estar recta. ¿Y si es Entonces, la Torre Pisa? bueno, exceptuando la torre esa, los demás son rectos, ¿verdad? O al menos así deberían ser. Sí. Em, entonces siempre la torre, el árbol, lo que sea, una pared, siempre eso va a formar 90 grados con respecto al suelo. Y el suelo siempre es la horizontal, esta que está acá. Esta siempre es la horizontal, ¿verdad? Entonces, si yo tengo pared, árbol, torre, casa, lo que sea, siempre es un ángulo recto. Eso tienen que manejar para poder formar su triángulo rectángulo. Generalmente esto es lo que le puede costar más. Ok, o sea, acá tengo 90 grados, sé que está hablando de un triángulo rectángulo, pero acá pues no les dice nada. Acá no les dice nada, no les habla de triángulo, no les habla ni que sea un triángulo rectángulo. Ustedes tienen que darse cuenta y ustedes tienen que armar este triángulo. Este no es dato, este yo nomás ya les puse. En el examen solamente salió este, el enunciado. Bueno, entonces si ya sabemos que este ángulo es 90 y el otro ángulo de elevación, o sea, el otro ángulo con respecto al suelo necesariamente va a ser el ángulo de elevación, ¿sí? Dos ángulos no puede ir respecto al suelo. Entonces, si este ya es recto, entonces el ángulo de elevación que me está hablando es este. Ok. Y me pide calcular la altura aproximada, porque me da también la distancia a la que se está observando la torre. Y bueno, H tenemos que es el cateto opuesto. Y 115 que es Cateto adyacente. cateto adyacente. Entonces, ¿qué función puedo usar? Tangente, sino con tangente. Tangente o cotangente. ¿Qué les parece que es mejor? En la calculadora yo tengo cotangente, No, profe, tangente es mejor. tangente. Siempre, siempre elijan seno, coseno y tangente. No. Porque no tienen por cotangente en la calculadora, tienen que invertir nomás la otra vez para meter en la calculadora. Entonces, tangente de 60 es igual a mi cateto opuesto, que es h, que es lo que yo quiero hallar, sobre mi cateto adyacente, que es 115,48. ¿Verdad? Este número que está acá dividiendo, voy a pasar multiplicando al otro miembro y ya me va a quedar ya despejado h. Entonces me va a quedar 115,48 por tangente de 60. Entonces h es igual, metemos nuestra calculadora, 115,48 por tangente de 60. Y va a salir un aproximado. En este caso sale 200,01, pero en la respuesta generalmente ya ponen nomás ya redondeado, ¿verdad? Entonces h es igual a 200 metros. ¿Se entendió este ejercicio? Usen con tangente. Usen lo que quieran, pero al final van a tener que usar tangente Sí. para la calculadora. Bueno, ¿se acuerdan de las fórmulas de teorema del seno, teorema del coseno? Habían dado la clase pasada, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, el año pasado salió un ejercicio de triángulo rectángulo
y dos de oblicuángulos. Uno era para usar teorema del seno y otro era para usar el teorema del coseno. En este caso, dice, en el siguiente triángulo, ya vemos que los ángulos no suman 90 grados, 57 más 47 no es 90, entonces ya no es más un triángulo rectángulo. Dice, el siguiente triángulo con lado B igual a 2 centímetros y ángulos alfa igual a 57, gamma igual a 47. ¿Cuánto mide el lado A? Este lado es el que nosotros queremos hallar. Y bueno, para usar el teorema del seno, yo tengo que tener dos lados y un ángulo, por ejemplo, para poder hallar el otro ángulo. O tener los dos ángulos y así puedo, o sea, tener dos ángulos, un lado y hallar el otro lado, ¿verdad? En este caso, este ángulo acá, puedo sacar ya directamente. Sí, En realidad sí. ¿Cómo puedo o sacar? tenés que 180 sumar. menos Sí, 180 menos la suma de los otros dos. Entonces, beta es 180 menos 57 más 47. Entonces, se van otra vez a su calculadora. 180 menos 57 más 47. 76. Ok, ya tengo ya el valor de beta, que es 76 grados. Ahora, yo tengo tres ángulos, tengo un lado, me faltan dos lados. ¿Qué puedo usar acá? Si yo quiero hallar A. Vamos a buscar siempre el camino más corto. el teorema del seno. Teorema del seno. Teorema del seno. ¿Por qué? O sea, no puedo luego usar coseno porque a mí me faltan dos lados. Y en el teorema del coseno yo necesito eh, por lo menos los dos lados, ¿verdad? Para poder hallar el tercero. Entonces, vamos a usar el teorema del seno. Yo tengo que A sobre seno de alfa es igual a B sobre el seno de beta. Este es A, su opuesto es 57. Este es beta, su opuesto es 2 centímetros. Entonces reemplazo A sobre seno de alfa, que es 57, igual a B, que es 2 centímetros, sobre el ángulo beta que ya hallamos, que era 76. Ok, vamos a despejar A. Seno de 57 estaba dividiendo, va a pasar multiplicando. Eso tienen que acordarse siempre. Si un número está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Si está sumando, pasa restando. Y viceversa, ¿verdad? Si está restando, pasa sumando. Porque ayer, por ejemplo, estaban haciendo estos ejercicios y muchos preguntaban cómo es esta fórmula realmente. Si arriba van los lados o van abajo, si arriba van los ángulos, cómo lo que es la fórmula. Y realmente da igual cómo coloquen. Si quieren poner arriba todos los lados, pongan. Pero eso sí, no puedo poner yo acá un lado, ángulo y después acá ángulo y acá lado. No. Tengo que elegir siempre eh, o todo el lado arriba o todo al ángulo abajo, ¿verdad? En este caso yo coloqué la fórmula así porque ya les va a ser más sencillo despejar porque A ya está arriba, digamos. Entonces pueden colocar como quieran, pero tienen que despejar correctamente. Entonces acá me queda seno de 76. Y esto vuelvo a meter en mi calculadora, ¿verdad? Tengo 2 por seno de 57. Este va a salir un aproximado también. Seno de 76. Y sale 1, y acá podríamos discutir, ¿verdad? Esto ya depende de cómo le pongan en la respuesta. Si vamos a ir matemáticamente hablando,
Cuando es a partir de 5 el siguiente decimal ya se tiene que redondear, ¿verdad? Sería 1,73. O sea que en el resultado les puede poner una opción 1,72 o 1,73. No creo que le pongan, por ejemplo, esta opción, ¿verdad? De tipo 1,72 y otra opción 1,73. Porque, bueno, técnicamente 1,73 ya es el redondeado, ¿verdad? Entonces, seguro le va a poner opciones más alejadas a ese número, ¿verdad? Vamos a ponerle 1,73 nomás ya, centímetros. Bueno, y eso fue un ejercicio de teorema del seno. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, y acá, por ejemplo, ustedes tienen que saber el tema de la suma de los ángulos. Muy importante. Porque acá, haciendo el teorema del seno, nomás no iban a poder resolver si no tenían el ángulo beta, ¿verdad? Entonces, anoten eso, acuérdense. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180 grados. Bueno, y este es el otro que salió también. Dice, ¿cuál es el valor del ángulo beta del siguiente triángulo si se sabe que los lados A, B y C miden 6 centímetros, 8 centímetros y 12 centímetros respectivamente? Bueno, este gráfico sí ya era dato, porque ya te dice el valor del ángulo beta del siguiente triángulo. Entonces necesariamente te tienen que dar porque no te especifica que beta está entre el lado AC o el lado BC, no te dice. Entonces necesariamente este sí ya era dato, el triángulo. Bueno, no se ve muy bien, así que este era 8, este era 12 y este es 6. Tengo los lados del triángulo y quiero hallar el ángulo. ¿Qué me recomiendan usar? Coseno. Teorema del coseno. Teorema del coseno. Entonces la fórmula era, en este caso yo quiero hallar beta y beta es el opuesto de b. Entonces va a ser b cuadrado igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por coseno de beta. ¿Está bien, verdad? Sí. Entonces yo tengo de dato A, tengo de dato B, tengo de dato C. Lo único que no tengo es beta. Y eso puedo despejar. Vamos a reemplazar primero. B es 12 al cuadrado. No, 8, perdón. B es el que está acá. 8 al cuadrado. A es 6 al cuadrado más C que sí es 12. Menos 2 por A que era 6 por C que es 12. Por coseno de beta. Entonces, esto podemos despejar. Me va a quedar 8 al cuadrado. No, vamos a hacer esto. Vamos a llevarle al coseno al otro miembro, porque es negativo. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 2 por 6 por 12 coseno de beta igual a. Este pasó al otro lado. Entonces este 8 al cuadrado va a pasar restando. 6 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Bueno, que nadie se pierda hasta ahí. Estos números que están multiplicando pueden pasar dividiendo. Entonces voy a hacer nomás ya eso también por un tema de espacio. 2 por 6 por 12. Y esto ya puedo borrar. Estaban multiplicando, entonces pasaron dividiendo. Y eso voy a meter en mi calculadora. 6 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 8 al cuadrado sobre
2 por 6 por 12. 29 sobre 36. Es igual a 29 sobre 36. Bueno, ¿y qué hago para despejar beta? La inversa. La inversa del coseno. Entonces, beta es igual a coseno a la menos 1 de 29 sobre 36. Y acá hay que tener en cuenta siempre, tanto seno como coseno, si yo voy a hacer su inversa, no puede ser mayor a 1 o mayor a menos 1. Si yo tengo acá un decimal que es, qué sé yo, 2,5 o algo así, ya me va a salir error en la calculadora. Y eso significa que probablemente estoy haciendo mal algún paso. Entonces tienen que volver a revisar su ejercicio. Vamos a ver si hicimos bien, ¿verdad? Si nos sale algún valor. Entonces, coseno a la menos 1 de 29 sobre 36 me sale 36,3, vamos a ponerle. 36,3 grados. Capaz en la respuesta salía nomás ya directo 36 entre las opciones. Y bueno, y este fue el otro ejercicio de triángulo oblicuo ángulo. Estos tres últimos que hicimos son los ejercicios que salieron el año pasado. Así que no creo que varíe demasiado este año. Algo así va a salir otra vez. ¿Se entendió? Sí, profe. Acá tenemos una ecuación trigonométrica. Nos pide resolver. ¿Qué quiere decir resolver? Que tenemos que hallar el valor de la x. ¿Sí? Ya no es más reducir nomás. No. Tenemos que resolver y hallar el valor de x que hace que se cumpla esta igualdad. Entonces, acá hay dos formas de hacer. Podemos dejar en función de seno o podemos dejar en función de coseno. ¿Cuál quieren usar? ¿Todo seno o todo coseno? Seno. Entonces, si nosotros nos acordamos de las primeras fórmulas, la fórmula fundamental, seno cuadrado más coseno cuadrado era igual a 1, ¿verdad? Vamos a irnos otra vez arriba. Acá, este que les marqué luego. Seno cuadrado más coseno cuadrado era igual a 1. Y bueno, si yo quiero dejar todo como seno, tengo que despejar coseno. Seno estaba sumándole al coseno, entonces va a pasar al otro lado restando. Y finalmente, no, perdón, quieren dejar todo en función de seno, ¿cierto? Sí, está bien. Este va a pasar restando. Entonces me va a quedar 1 menos seno cuadrado de x. Bueno, coseno cuadrado de x, entonces dijimos que es 1 menos seno cuadrado de x, despejando de la fórmula fundamental. Y eso voy a reemplazar acá. Coseno cuadrado de x voy a reemplazar por 1 menos seno cuadrado de x menos 3 seno cuadrado de x igual a 0. Bueno, ahora esto vamos a sumar. Me queda menos 1 menos 3, me va a quedar menos 4. 1 menos 4 seno cuadrado de x igual a 0.
Este voy a pasar al otro lado, sumando. Y voy a despejar, ¿verdad? Este 4 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Voy a hacer acá. Seno cuadrado de x es igual a un cuarto. Pero el seno cuadrado que yo puedo hacer, si yo le aplico raíz miembro a miembro, o sea, este exponente se va a simplificar con el índice de la raíz. Y me va a quedar seno de x igual a raíz de 1 sobre 4 es un medio. ¿Y qué tengo que hacer nuevamente para sacar el valor de x? La inversa del seno. La inversa del seno. Entonces, x es igual a seno a la menos 1 de un medio. Y eso vamos a meter en la calculadora para ver cuánto sale. Seno de un medio 30. Entonces, finalmente x es igual a 30. Hasta ahí no hay ninguna duda. La raíz, profe, le pusiste para eliminar el cuadrado nomás, ¿verdad? Sí, solamente para eliminar el cuadrado. Ah, Pero, ya, ¿qué gracias. pasa? Acá nos falta algo. No sé si en la respuesta pusieron otro valor porque este ejercicio me pasaron los profes, entonces no tenía las opciones, pero esto pues una función cuadrática se le llama. ¿Qué es eso? Que está elevado al cuadrado. Entonces, una función que está elevado al cuadrado siempre tiene dos posibles soluciones. ¿Y dónde está la otra solución? En la raíz. La raíz realmente siempre me arroja un valor positivo y un valor negativo. Entonces realmente lo que yo tengo acá es más un medio, pero también tengo menos un medio. Quiere decir que si yo, por ejemplo, acá hago seno a la menos 1 de menos un medio, también me va a salir un valor. Yo cargo en la calculadora. No sé si puedo acá nomás ya. Sí. Menos 30. Menos 30, que esto realmente es 360 menos 30 igual a 330 grados, ¿verdad? Esto ya es algo más complejo. No creo que hayan puesto este. Capaz pusieron para el resultado positivo nomás. Profe, ¿no sería mejor reemplazar por los valores que te dan ahí las opciones de la beca? Eso justamente les iba a decir ahora. Te adelantaste. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros nuestro examen es de selección múltiple, ¿verdad? Nadie nos pide proceso, cómo hicimos, cómo hallamos, no. Lo importante es marcar la respuesta correcta. Inclusive te pueden aceptar de ti, ¿verdad? Pero no, esa es la idea. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Ponle que yo tengo opción 1, 50. Opción 2, 70. Opción 3, 30. Y así. Me dan distintas opciones. ¿Y qué yo puedo hacer? Cargar en la calculadora. Cargar en la calculadora y ver cuál verifica. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, tenemos coseno de... Vamos a probar con uno erróneo. 50, ¿verdad? 50, ponerle que no pillaron, ¿verdad? ¿Cuál es? Menos 3 por seno de 50 al cuadrado. Me sale menos 1,34. Y observen también su calculadora. Tiene que estar en sexagesimal la marca D, entonces está bien. Ok. No, en mi calculadora, entonces
50 no es la respuesta. Voy a cambiar nomás ya el valor de adentro, ¿verdad? Ahora voy a probar con 30. 0. Y no les va a poner, sí o sí, una nomás es correcta, no les va a poner dos correctas, ¿verdad? Porque si no, tiene que haber otra opción otra vez que diga, qué sé yo, A y B son correctas. A ver, seguro que no piden... No, no piden proceso. Solamente tu hoja de respuesta les tenés que dar. Ahora recién veo sus mensajes, no he visto, perdón. ¿Qué ejercicio era el que querían que repita? Este. El anterior creo, profe. El que está en la pantalla. Ah, este luego. Bueno, vamos a explicar otra vez. Para empezar, voy a ponerles acá sin despejar. 1 era igual a seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Esta es la fórmula fundamental. Y bueno, yo les dije, ¿cuál quieren utilizar? Me dijeron seno. Entonces yo lo que hice fue despejar coseno cuadrado, que es lo que está acá. Está de acá. Igual a 1, seno que estaba sumando, pasó restando. Eso reemplacé en esta ecuación. Coseno cuadrado de x era 1 menos seno cuadrado de x, menos este se mantiene igual, 3 por seno cuadrado de x. Y si se fijan, estos son términos semejantes. Ambos son seno cuadrado de x. O sea que yo puedo, en este caso, sumar, porque son de signos iguales. Menos 1 menos 3 me queda menos 4. Si de repente les es difícil ver, pueden cargar en su calculadora. Menos 1 menos 3 va a salir menos 4. 1 menos 4 por seno cuadrado de x. Este 4 seno cuadrado de x voy a pasar al otro miembro. Como estaba restando, va a pasar sumando, pero como yo tenía 0, me queda la misma expresión nada más positiva. Este 4 que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. Me va a quedar un cuarto, que es lo que puse acá. Seno cuadrado de x es igual a un cuarto. Y yo tengo seno cuadrado de x. ¿Cómo yo puedo eliminar la potencia 2? Aplicándole una raíz cuadrada a ambos miembros. ¿Por qué? Porque si yo tengo, ¿verdad? Esto, por ejemplo, yo tengo a cuadrado. Para simplificar, yo puedo agregarle una raíz. ¿Por qué? Porque esto yo a su vez puedo escribir como, vamos a hacer de forma literal. Yo tengo a elevado a la b y esto es c. El índice de la raíz es c y la potencia de a es b. Esto yo puedo reescribir como a elevado a la b sobre c. ¿Sí? Entonces, si yo tengo raíz cuadrada, el índice es 2, pero no se escribe. Y vamos a decir que tengo la potencia 2 también. ¿Cómo voy a reescribir esto? Como a elevado a la 2 sobre el índice que es 2. Y esto se me simplifica. Entonces me queda a la 1 que no es necesario escribir. Y es lo mismo que hice acá. Yo tenía seno de x elevado al cuadrado. Yo quiero simplificar esa potencia, entonces le aplico raíz. Pero si yo le aplico raíz a un miembro, tengo que aplicarle la misma operación al otro miembro. ¿Por qué? Porque si yo aplico acá nomás, ya no es la misma igualdad. Ya se altera esa igualdad. Entonces, por eso yo tengo que agregarle miembro a miembro, a los dos. ¿Sí? Entonces, acá se me simplificó la potencia con el índice, que es lo que les expliqué acá. Y me queda seno de x nada más. Y esto pueden meter en su calculadora, ¿verdad? Yo ya les mostré más. Pues raíz de 1 sobre 4.
es un medio efectivamente. La calculadora siempre saca valores positivos de la raíz. Nunca les va a decir más o menos un medio. Pero como les digo, este ejercicio seguramente pusieron para el resultado positivo nada más. Y bueno, seno de x es igual a un medio. Me queda para despejar x igual a seno a la menos 1 de un medio. Metimos esto en la calculadora y nos dio 30. No, una cosa es la inversa y otra cosa es el recíproco. El recíproco de seno es realmente cosecante. Y el recíproco de coseno lo que es secante. Pero en este caso nosotros queremos despejar la x, entonces se aplica la inversa, que es el seno a la menos 1. O también arcseno, también algunos le dicen. Pero yo creo que la mayoría le conoce como seno a la menos 1. Y nada, después les expliqué esto de que te puede dar un signo positivo, un signo negativo a esta raíz, pero ya no le hagan caso más, porque no creo que haya salido así. ¿Se entendió otra vez esta parte? Sí, profe. Bueno, y si sale una ecuación trigonométrica, me duele decirles, pero metan en la calculadora. No pierdan tiempo resolviendo, ¿sí? Prueben nomás ya. Sí, Porque 3 minutos es muy poco. sí, es poco el tiempo. Y por ejemplo, en el ejercicio de triángulos, ustedes ahí sí o sí tienen que resolver. Ahí sí tienen que hacer el ejercicio, porque a no ser que adivinen, ¿verdad? Pero ahí para hallar la respuesta correcta es resolver el ejercicio. En este caso, una ecuación si les pide hallar el valor de x y bueno, le dan las opciones y cargan en la calculadora. Sin problema, no se les pide proceso, así que no se preocupen. Bueno, vamos a pasar entonces al otro ejercicio. Este también es una ecuación trigonométrica. Este también pueden meter en la calculadora directamente con, la, con las opciones que les da. Pero vamos a resolver. Vamos a hacer. En este caso ya tenemos todo en función de coseno. Vamos a traer todo al primer miembro. 4 coseno cuadrado de x. Este que está restando va a pasar sumando. Y este que está sumando va a pasar restando. ¿A qué le recuerda esto? Parece una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿verdad? Sí. Ax cuadrado más bx más c. Donde x en este Entonces, caso es coseno, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿y qué podemos hacer para resolver? Podemos factorizar o podemos usar la fórmula. Yo les diría que usemos la fórmula. La fórmula es la siguiente. X es igual a b cuadrado. Perdón. Este es para ver si se puede resolver. B más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta es la fórmula para resolver una cuadrática, ¿verdad? Donde b cuadrado menos 4ac necesariamente tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué? ¿Qué pasa si esto que está acá es menor a 0? Si es menor a 0, significa que es un número negativo. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, agarro mi calculadora y meto raíz de menos 1? Error. ¿Por qué? Porque la raíz no admite números negativos, ¿verdad? Cualquier número, si yo pongo raíz de, qué sé yo, menos 50, tampoco, no me acepta. Entonces, necesariamente
este tiene que ser mayor a 0. Ok. Y vamos a verle a esta expresión como si fuera una cuadrática cualquiera, donde el 4 va a ser A, B también va a ser 4 y C es 3, negativo. Siempre con su signo, no se olviden. Porque acá, por ejemplo, si yo no le coloco el negativo en la fórmula, capaz y me salga un número imaginario, ¿verdad? Es decir, b cuadrado menos 4ac menor a 0. Entonces no vamos a poder resolver. Y aplicamos la fórmula. Coseno de x es igual a menos b, eso va a ser menos 4, más menos raíz de 4 al cuadrado, menos 4 por a, que justamente es 4 también, por c, que es menos 3. Todo eso sobre 2 por a, que es 4. Y eso vamos a meter en nuestra calculadora. Tenemos menos 4 más raíz de 4 al cuadrado menos 4 por 4 por menos 3 sobre 2 por 4. Un medio. Entonces, coseno de x1, vamos a llamarle, era igual a un medio. Porque nosotros cargamos con el signo positivo en la calculadora. Ahora tenemos que cargar con el signo negativo. Menos 3 sobre 2. Entonces, coseno de x2 era 3 sobre 2 negativo. Y bueno, vamos a despejar x1. Acá nuevamente tengo que aplicar la inversa del coseno. x1 va a ser coseno a la menos 1 de un medio. Cargamos la calculadora. Coseno a la menos 1 de un medio es 60 grados. Es igual a 60 grados. Ahora, para x2, yo tengo que va a ser coseno a la menos 1 de menos 3 sobre 2. Y bueno, vamos a ver qué pasa acá. Si yo cargo en mi calculadora coseno a la menos 1 de menos 3 sobre 2, me sale error. ¿Alguien sabe por qué me sale error? El valor es menos 1. Porque el coseno no puede ser negativo, podría ser, profe. Porque no puede ser mayor a 3. Bueno, vamos a cargar Porque su rango es de 0 a menos 1, podría ser. exactamente. El rango que acepta el coseno es de menos 1 a 0 para los negativos y de 0 a 1 para los positivos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo cargo menos 3 sobre 2? ¿Cuánto es? Es menos 1,5 ya. O sea que ya salí todo ya del rango del coseno. Porque si yo hago una línea, digamos, acá está el 0, acá está el 1 y acá está el menos 1. Entonces, menos 1,5 ya está acá por ahí. Pues ya pasó todo, mi rango es este de acá nomás. No puede ser mayor a 1 y no puede ser mayor tampoco a menos 1. O sea, acá ya está ya el 1,5 negativo. Ya sale ya de nuestro rango. Entonces, por eso sale error en la calculadora. ¿Por qué? Porque coseno no existe más ahí. No existe valores de x para que tenga yo este valor. ¿Se entiende?
Y bueno, entonces, Profe, finalmente, ¿sí? en este caso, ¿cómo sería para comprobar con las respuestas? O sea, ¿a qué tendría que ser igual para que yo pueda comprobar la respuesta? Tipo con el valor de la X. Muy bien, ahora vamos a ver eso. Bueno, finalmente x2 no existe y el único valor que verifica esta ecuación es el de 60 grados. Y bueno, ¿y cómo van a resolver con la calculadora? Que es lo más importante. Pueden hacer lo siguiente. Pueden hacer esto, cargan en su calculadora, y esto también cargan en su calculadora. Vamos a hacer 4 coseno, en este caso nos salió 60, coseno de 60 al cuadrado. Es 1. Ok, entonces anoto acá. Este valor de acá es 1. Ahora meto el otro miembro. 3 menos 4 coseno de 60 es igual a 1. Verifica, verifica la ecuación. O sea, tanto el primer miembro como el segundo miembro son iguales. Ya entiendo, profe. Tiene que haber una igualdad entonces. Sí, te tienen que dar una igualdad. Ese es el primer caso. O sea, la primera opción. La segunda opción es despejar e igualar a cero, que es lo que hice en este paso de acá. Que va a ser más sencillo porque una vez lo vas a cargar en tu calculadora. 4 coseno de 60 al cuadrado más 4 coseno de 60 menos 3. Y esto me tiene que salir 0. Y efectivamente sale 0. Quiere decir que 60 verifica esta ecuación. Se pueden hacer de las dos formas. Meten directamente como les da y tienen que salirle una igualdad. O despejan, igualan a 0 y al meter en la calculadora les tiene que salir 0 nuevamente. Para el tema de diferencias de cuadrados, para este ejercicio no se puede hacer diferencia de cuadrados. Porque para tener una diferencia de cuadrados, no sé si te refería a eso. Cuando cargue mi calculadora sale 4. Esta última expresión, bueno, vamos a hacer juntos, ¿sí? Vamos a hacer 4 por, carguen así en su calculadora, coseno de 60, cierra paréntesis, otro paréntesis, vamos a asegurar luego, al cuadrado. Y fíjense que esté en sexagesimal su calculadora. Entonces 4 por coseno de 60 al cuadrado. Más 4 por, vamos a ponerle otro paréntesis, coseno de 60. Es coseno nomás, no es coseno a la menos 1. Menos 3. Eso le doy igual y les tiene que salir 0. Les sigue saliendo 4. A mí sí me sale 0, profe. Ahora sí. Ah, es que esta calculadora, o sea, tiene el sistema del plus. No sé si utilizan la calculadora del MEC u otras que son menos avanzadas, digamos, entre comillas, ahí tienen que usar los paréntesis. Tienen que tenerle paciencia a su calculadora. Dale, está entonces. Y este le salió 1 cuando cargaron, o no probaron.
Sí, profe, sale. Sale 1. Bueno, entonces atiendan para colocar sus paréntesis y demás, ¿verdad? Capaz pusieron 60 al cuadrado acá o algo así. O sea, así toma la calculadora, mejor dicho. Y bueno, em, para el compañero que dijo hace rato, el tema de diferencia de cuadrados. Acá no se puede aplicar diferencia de cuadrados porque yo tengo un trinomio. Realmente el trinomio cuadrado lo que se podría hacer en el caso de que este sea un número que tenga raíz exacta, ¿verdad? Bueno, no queremos trabajar con números feos. Si acá, por ejemplo, tenía 9, sí. Pero ¿qué pasa? El producto de estos dos me tiene que verificar otra vez el del medio. Entonces, si tienen una cuadrática, yo les diría que resuelvan nomás, ¿cómo les digo? Que resuelvan nomás con con las fórmulas o sea, con la fórmula de Bhaskara realmente. Y eso, esta calculadora creo que no tiene para resolver sistemas. O si tiene. No. Bueno, pero ustedes no pueden luego usar calculadoras que resuelvan sistemas. ¿Sí? Van a tener que sí o sí hacer con la fórmula. Le voy a dejar anotado acá. Después le voy a pasar este PDF y para que puedan repasar de nuevo y si quieren hacer solos los ejercicios y después verifican con el PDF. Traten de hacer por su cuenta también y sin mirar. Entonces x era menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. A es el número que le acompaña al que está al cuadrado, B es el que le acompaña al que está a la primera y C es el término independiente. Y siempre con su signo. Si acá era menos 4, entonces menos B va a ser menos 4 también. Todos esos detalles tienen que atender porque si no les va a salir mal la respuesta. ¿Se entiende? Ya no hay más dudas, nada sobre la calculadora. Pregunten porque es súper importante manejar todo eso. Bueno, Profe, ¿no sabes si la calculadora, la lista se va a alzar qué día y eso? no sé. Mañana lo que sale es la lista de los que están habilitados para rendir. En Pero, promedio, ¿cómo? en promedio, profe, ¿cuánto crees que seamos? No, yo creo que van a salir todos otra vez los inscritos. Creo que se inscribieron 13.000 personas más o menos. Hijo, Eh, 8.000 van a quedar afuera. Dios. eh, y la verdad que no creo que les quiten a varios por tema de papeles. O sea, la mayoría suele estar habilitado. Después, Uno, el examen y con la visita y tal, lo que se eliminan, ¿verdad? la visita es lo que vale más, ahora 50 puntos. Sí, la visita vale más. De hecho, que dependiendo otra vez, hay, hay personas que están en el límite, por ejemplo, con el tema del salario de sus padres. Entonces, ellos son otra categoría. Tipo, se les da prioridad a los que sus padres ganan menos, digamos. Y después, si sobran los cupos, se les da a ellos, ¿verdad? Mm, tengo una Entonces, oportunidad entonces. entonces para que tengan en cuenta, ¿verdad? No se asusten si de repente salen en la lista de que tienen que esperar, porque no se llenan los cupos. Yo estuve en la lista y igual me dieron. Así que Mm, eso, ¿verdad? No, no se preocupen y pues, no se asusten de que hay 13.000 postulantes luego, no. O sea, vos tenés que estudiar por tu cuenta. Si vos estudiaste, si vos sabés, vas a rendir bien y ya te ganaste ya tu lugar. Que se vean los otros, ¿verdad? 13.000 que tienen que ganarse su lugar también. O sea,
no hay que ver el otro, sino hay que mirar por uno mismo, ¿verdad? Y la verdad que el equipo acá de Seunira, los materiales son buenísimos, los profes son buenísimos, así que yo creo que sí o sí van a llegar. O sea, acá le estamos dando todas las herramientas necesarias, ¿verdad? Si ustedes ponen de su parte, van a llegar. Sí, la calculadora del MEC está permitido. Pero eso casi no sirve. No, ya me preguntaron, pero usen la calculadora con la que están seguros. Tipo, no quieran usar esa calculadora linda, ¿verdad? Porque supuestamente con ese es más fácil. No, al final les va a terminar perjudicando si es que no saben manejar. Así Sí. que usen la que siempre usan. Si es la del MEC, y bueno, usen la del MEC. No hay ningún inconveniente. Igual les va a salir la respuesta con ese. Algunas que otras. Algunas no quieres saltar tampoco. Raro. Bueno, tengo acá los últimos dos ejercicios. Vamos a hacer rapidito y después ya les dejo libres. Y cualquier duda, me preguntan otra vez en el grupo. La FX82 es Plus. Sí, esa se puede usar también. De hecho que si tienen y están acostumbrados, yo les recomiendo que usen esa calculadora. Fue la que yo usé también cuando rendí y es súper fácil de hacer todo, tipo, te ahorra el tema de los paréntesis y de ciertos errores que generalmente con la calculadora del MEC, si no sabes usar, se puede cometer. Y hablando de tema calculadora, este ejercicio dice, en un triángulo, dos de sus ángulos miden pi sobre 2 radianes y pi sobre 6 radianes. Hallar la medida sexagesimal del tercer ángulo. También salió en un examen. Todo lo que dice en TAA significa tema de año anterior. Ok. Em, sistema radian y sexagesimal ustedes vieron en la clase pasada. Sí, profe. Muy bien. Entonces sabrán que pi equivale a 180 grados, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo tengo dos ángulos de un triángulo y sé que la suma es 180, si vamos a hablar en radianes, la suma tiene que ser pi. Entonces, el tercer ángulo, que vamos a llamarle alfa, va a ser pi, en otras palabras, 180, menos la suma de los otros dos. Pi sobre 2 más pi sobre 6. Y creo que en la calculadora, no sé si sale, porque estaba probando y creo que no sale. Pi menos pi sobre 2 más pi sobre 6. No, me sale en decimal. Pero vamos a cargar nomás, entonces así. 1 menos 1 sobre 2. En la calculadora a ustedes les va a salir con pi. En el mío nomás no sale. Profe, ¿Sí? ¿se puede hacer por otra fórmula? Por ejemplo, 360 sabemos que es igual a pi sobre 2 Ujú. y queremos saber el siguiente ángulo. ¿Cómo se podría hacer eso? Repetimos un poco la pregunta. Había una fórmula, ¿verdad? 360 grados es, ¿verdad? Pi sobre 2. Y yo quiero saber 360 es 2 pi, realmente. 2 pi realmente. Sí. O sea, 2 Entonces, pi es 360. o también pi sobre 2. O sea que yo así Pi que sobre cargué 2 mi es calculadora. 90. Eso tenés A que... mí acá mi calculadora sale pi sobre 2, 360. Raro, ¿eh? mm, Bueno, después les voy a mostrar acá en la calculadora cómo pasar directamente. Pero pi sobre 2 es 90. Te voy a mostrar después en WhatsApp, ¿no?
Dale, mándame eso y ahí te voy a responder mejor. Bueno, Dale. continuando, nos salió que esto es pi sobre 3. Y para hacer la conversión, generalmente usamos regla de 3. Yo sé que pi es 180. Entonces, pi sobre 3, ¿cuánto es? Porque acá me pide hallar la medida sexagesimal del tercer ángulo. A mí me está dando en el sistema de radianes y yo tengo que pasar a sexagesimal. Entonces, x va a ser igual a pi sobre 3 por 180, acá era cruzado, ¿verdad? Acá se multiplica y este divide. Entonces va a ser pi sobre 3 por 180 y todo eso sobre pi. Entonces, pi se me va a simplificar y 180 dividido 3 es 60 grados. Entonces, esa es la respuesta. ¿Y cómo yo puedo evitar hacer todo esto? O sea, esta regla de 3 nomás es lo que me voy a ahorrar, pero tiempo es tiempo. ¿Qué puedo hacer? Me voy a mi calculadora y yo tengo pi sobre 3 y quiero en sexagesimal. Mi calculadora tiene que estar en D necesariamente. Entonces yo voy a hacer pi sobre 3, shift, y ven esta tecla acá dice ANS, pero cuando yo aprieto shift, lo que me va a ir es al menú de DRG, shift ANS, y me salen estas opciones. Yo le pongo 2, entonces escribo pi sobre 3 está en radianes. Así pueden hacer. Pi sobre 3 está en radianes para acordarse. Dame en sexagesimal. O sea, acá tiene que estar D. 60. Directo pueden transformar de radian a sexagesimal. Y viceversa también. Porque si yo cambio mi modo, pongo mi calculadora en radianes y yo pongo 60, shift, ans, y le pongo el angulito de sexagesimal. 60 sexagesimal, dame en radianes. Ahora tiene que estar en radianes mi calculadora. El mío sale en decimal. En la calculadora de ustedes le tiene que salir pi sobre 3 o lo que sea, ¿verdad? En este caso, este es pi sobre 3, 1,04. Yo cargo pi sobre 3, me va a salir 1,04. Sí. ¿Se entendió esta parte? Este le voy a enviar en una hojita también, o le puedo anotar acá para que puedan también usar. Si yo tengo el modo D, que es de sexagesimal, es para pasar a sexagesimal justamente. Cargo, por ejemplo, pi a la R, me va a tirar 180 mi calculadora. O sea, pi por R realmente aparece. Algo así aparece en la calculadora. Si yo tengo el modo radianes, es para pasar a radianes. Y le coloca 180 grados. Y me va a salir pi. ¿Se entendió esta parte de la calculadora? Porque les va a ahorrar tiempo. Sí, profe. Ok. Y este, como les digo, es un tema de año anterior. También, ¿cómo pueden hacer? Este pi sobre 2 y este pi sobre 6 pueden pasar a sexagesimal. Entonces, para pasar a sexagesimal, tengo que tener en sexagesimal mi calculadora y cargo pi sobre 2
pi sobre 2, shift ans, r, 90. Entonces yo ya tengo que este de acá es 90, que es justamente lo que le dije al compañero, pi sobre 2 es 90. Y si yo cargo ahora pi sobre 6, me sale 30. Entonces directo yo ya puedo hacer la resta. 180 menos 90 más 30, acá, 180 menos 90 más 30. Y esto me va a dar pi sobre 3, ¿verdad? Que era 60. Directo ya puedo hacer. O sea, ya depende de ustedes cómo quieran resolver. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Hay alguna duda, consulta con todo esto de la calculadora, con las conversiones y eso? Y lo de menos no me va a salir, ¿verdad? Sí, fijo. Vamos a pasar al último ejercicio entonces. Este también es un TA. Y también ya te dan ya el triángulo, ¿verdad? En el siguiente gráfico se representan por medio de puntos tres ciudades del Paraguay. El punto A corresponde a Asunción. Voy a escribir para no confundirnos. Asunción. Asunción, ya le voy a poner. Asunción. El punto B corresponde a Cazapá. Cazapá. Y el punto C corresponde a San Ignacio. San Ignacio. La distancia de Asunción a Cazapá es de 195. Entonces, de A hasta B yo tengo 195. Y de Cazapá a San Ignacio es de 260 kilómetros. De Cazapá a San Ignacio es 260. Además, se sabe que el ángulo comprendido entre los lados A y C es de 75 grados. Entonces, los lados A y C, lados, no ángulos, ¿sí? Este lado C y este lado A, 75. Porque aunque no crean, se pueden confundir también con esas cositas. Hallar la distancia aproximada entre San Ignacio y Asunción. O sea, de lo que nosotros queremos hallar. Siempre cuando se nombran los triángulos, yo tengo los ángulos en mayúscula A, B, C. Y los lados se nombran en minúscula y con el opuesto. Porque acá yo tengo el ángulo C y su opuesto es el lado C. Acá tengo el ángulo A, su opuesto es el lado A. Y así sucesivamente. Pero en este caso ya les daba luego el gráfico. Y bueno, yo tengo dos lados, tengo un ángulo, me falta este lado que puedo usar. ¿Qué teorema puedo usar acá? Teorema del, Teorema de coseno. teorema del coseno. ¿Por qué? Porque yo tengo estos dos lados y tengo el ángulo opuesto al lado que yo quiero hallar. O sea que si yo aplico la fórmula voy a tener una sola incógnita que es justamente el lado B. Entonces, B cuadrado va a ser igual a cuadrado, que es 260 al cuadrado, más 195 al cuadrado, menos 2 por A, que es 260, por C, que es 195, por coseno del ángulo opuesto al lado que yo coloqué en mi fórmula inicialmente. En este caso es 75. Coseno de 75. Todo esto de acá ya es una constante que yo puedo meter en mi calculadora.
Entonces b al cuadrado es igual a, bueno, 260 al cuadrado más 195 al cuadrado menos 2 por 260 por 195 por coseno de 75. Me sale este valor, es un valor feo, ¿verdad? O sea, no es exacto y esto no son todos sus decimales. Entonces, vamos a guardar. ¿Cómo se guarda un valor en la calculadora? Es Shift, este que dice RCL, y puedo guardar en cualquier letra que está acá en rojo. Puedo guardar en A, en B, en C, en D. Vamos a guardar en B. B. Entonces, si yo vuelvo a poner alfa B, me sale el valor que yo le guardé recién. ¿Y esto para qué? Para poder usar todos los valores. O directamente yo podía hacer raíz de ans. Me sale 281, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá me salió un valor b que yo guardé. Pero eso es b al cuadrado. Yo necesito b. Y para eso yo tengo que aplicarle raíz miembro a miembro. Y ahí se me va a eliminar la potencia. Entonces, yo puedo hacer raíz de ans o puedo guardar el valor y hacer raíz de b. Me sale lo mismo. Aproximadamente es 281. Este sí vi la respuesta y era 281 exacto. Al menos entre las respuestas. Y básicamente eso. Este también salió, creo que era del 2021, no me acuerdo de qué año, pero es de hace poco también. Y es un ejercicio medio clásico. Así que no sé si hay alguna duda, consulta. Este triángulo era dato. Se entiende, profe. Eh, Janet, ahora recién leo tu mensaje. Y para pasar a radianes, tu calculadora básicamente es Shift Mode. Y para pasar a radianes sería la opción 4. Ahí ya tenés en radianes. Si querés volver a sexagesimal, el mismo paso. Shift Mode 3. 3 es para sexagesimal y 4 es para radianes. Siempre tengan en sexagesimal porque los ángulos, al menos en los triángulos, siempre van a trabajar en sexagesimal. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿puedes volver a cargar en tu calculadora los números de arriba? ¿Del ejercicio anterior o de este ejercicio? No de este. Ah, bueno, vamos a cargar. Si tienen la calculadora del MEC, pongan nomás así, ¿sí? Pongan con paréntesis, sí, con paréntesis para elevar al cuadrado cualquier cosa, por si acaso nomás. 260 al cuadrado por 195 al cuadrado menos 2 por 260 por 195 por coseno de 75. Acá, por ejemplo, mi ángulo está en sexagesimal y entonces mi calculadora tiene que estar en sexagesimal. Si yo cambio, ponerle que estaba en radianes, yo no me di cuenta, pongo, me sale 12.159. Nada que ver mi resultado. Entonces vuelvo a cambiar, pongo como tiene que ser en sexagesimal y ahí me sale la respuesta correcta. Esto era b al cuadrado, pero yo quiero b. Entonces tengo que sacarle raíz miembro a miembro para poder despejar realmente la b. Entonces hago raíz ans. Este es el camino más rápido. Raíz de ans, porque ans es el último resultado.
El último resultado que ustedes sacan de la calculadora se guarda automáticamente en ANS, ¿sí? Entonces, raíz del último resultado es 281, que es lo que pusimos acá. Ya entendí, profe, gracias. Dale. Teorema del seno. ¿Querés que vuelva a explicar un ejercicio o querés la fórmula? Ah, la fórmula. Bueno, voy a pasarle unas tablitas con fórmulas para que puedan tener, pero básicamente la fórmula es el del teorema del seno es A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. ¿Sí? Este es el teorema del seno. Y para el teorema del coseno es A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por coseno de A. Análogamente, vamos a tener B cuadrado igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2AC por coseno de B. Siempre es el ángulo opuesto al lado que está en el primer miembro de la igualdad. Y por último lo mismo, C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por coseno de C. ¿Sí? Estas son las dos formulitas de los teoremas. ¿Cómo saber cuál fórmula usar? Para el teorema del seno, yo tengo que tener necesariamente tres datos, ¿sí? Porque estas fórmulas se toman de a dos. Yo puedo tomar este con este, o si no, puedo tomar también este con este, ¿verdad? O estos dos juntos. Ya depende de los datos que yo tenga. Sí, las mayúsculas son ángulos y las minúsculas son lados. Entonces, como yo sé que puedo usar el teorema del seno, necesariamente tengo que tener dos lados y un ángulo. Le voy a escribir acá. Dos lados y un ángulo. O también puedo tener dos ángulos y un lado. Profe, una consulta. ¿Sí? En la fórmula siempre va a estar restando, ¿verdad? Serían los lados al cuadrado menos 2a por b, ¿verdad? Por cos. Siempre es recta. Siempre, siempre. Y acá Ándale. ya, acá también depende de tu ángulo, ¿verdad? Si tu ángulo es un ángulo del segundo o tercer cuadrante, por ejemplo, qué sé yo, 120, coseno de 120, por ejemplo. Coseno de 120 es negativo. Si acá yo cargo mi calculadora, es menos 0,5. Entonces, eso sí va a cambiar el signo acá. Realmente se va a sumar todo esto, pero eso ya no es parte de la fórmula, ¿sí? Es ya algo, digamos, parte de la resolución. Pero siempre es negativo acá. Lo que va a indicar que se sume o que se reste realmente estos dos es tu coseno, Dale, profe, gracias. ¿vale? Dos ángulos y un lado. Entonces, esto es para el teorema del seno. Porque si yo, no sé, ponerle que tengo dos lados, pero no tengo los dos ángulos, no me sirve de nada, no puedo yo hallar nada, porque como les digo, se usan de a dos.
las igualdades. Entonces sí o sí, tengo que tener dos lados y un ángulo o dos ángulos y un lado. Y para el teorema del coseno, tengo que tener sí o sí el ángulo, o sea, bueno, acá depende de lo que quiero hallar. Si quiero hallar el lado, por ejemplo, que es lo que hicimos recién acá arriba, en este último ejemplo, nosotros queríamos hallar el lado B. Entonces, si yo quiero hallar un lado, para hallar un lado, sí o sí yo necesito el ángulo opuesto. Ángulo opuesto a ese lado no necesariamente, porque también supongamos que yo quiero hallar, supongamos que yo quiero hallar el lado C y yo tengo el ángulo A nomás. Y puedo meter en esta ecuación sin ningún problema. Tengo A, tengo B, no tengo C. Acá también me va a quedar una incógnita, pero tengo el coseno de A. Me va a quedar una cuadrática, me va a quedar C cuadrado, me va a quedar C y después me va a quedar un término independiente que tengo que resolver con la fórmula. Pero eso ya es algo muy complejo, ¿no? O sea, no es muy complejo, sino que ya va a ser un ejercicio más largo, entonces no creo que salga algo así. Así que generalmente para hallar un lado tengo que tener ángulo opuesto, ¿verdad? Y para hallar un ángulo, para hallar un ángulo, tengo que tener todos los lados, sí o sí. Esto es para el teorema del coseno, recordando, ¿verdad? Porque acá necesariamente para el teorema del seno no necesito todos los lados. Puedo tener, por ejemplo, A y B, pero no tengo C. Y no importa porque yo voy a usar estos dos nomás. Y así. Básicamente eso es lo que tienen que tener en cuenta para saber cuál teorema usar. Siempre depende de los datos que tengan. Y prueben en la fórmula, si no saben, pongan el teorema del seno, teorema del coseno, reemplacen los datos y ahí se van a dar cuenta. Este puedo usar, este no puedo usar. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, si no hay más dudas, dejamos la clase hasta acá. Dale, profe, muchas gracias.